¿qué tal? Soy Fernando Villegas, curador de la exposición El Vanguardia en Papel, trascendiendo el grabado peruano. En esta oportunidad voy a explicarles algunos puntos importantes de la exposición. Sigan. Quisiéramos presentarles esta parte de acá de la muestra porque tiene que ver con la relación que la vanguardia peruana va a tener entre el grabado y las artes populares. Para empezar, podríamos mencionar la figura excepcional y gravitante de José Sabogal, porque él va a decidir un poco los caminos en los cuales se iba a desarrollar el grabado peruano, que va en la primera mitad del siglo XX y que más o menos va a tener un impacto hasta los años 60. Esta obra es de José Sabogal, se trata de La Fuente de Arones. También fue realizada por Sabogal en pintura y en acuarela. Esta fuente está en la ciudad del Cusco y lo que se ve es una figura antropomorfa que tiene que ver con el mundo inca. De sus pechos sale la fuente donde los pobladores de Cusco van a nutrirse del agua, pero es importante tener en cuenta que Sabogal empieza a construir un repertorio vinculado a una vanguardia local que se está basando en el arte popular. Y en ese sentido también me gustaría explicarles cuando él hace el grabado de Mariano Inés Flores. Él tendría un artículo en los años 30 donde valida la importancia del trabajo de Mariano Inés Flores, un matero guantino. Acá lo está representando tanto en dibujo como en grabado. Entonces el costumbrismo y el arte tradicional peruano, las artes populares, jugaron un papel importante en la definición del grabado, del trabajo gráfico. Por ejemplo, podemos ver cómo José Sabogal, basado en la pintura de Nicolás Palas, es una obra realizada en 1888, se trata de un retrato de Francisco Pancho Fierro, y vamos a ver cómo Sabogal está llevando la pintura y está haciendo un grabado basado básicamente en el rostro, es una transposición, pero también luego hay otra versión, está tomando el mismo retrato, pero luego aparece una tipología costumbrista. Entonces, el mate burilado, en esencia, tenía esas características de temas costumbristas. Esos temas costumbristas serían llevados a cabo por todos los artistas. Por ejemplo, acá tenemos una pared donde podemos visualizar obras representativas, músicos huancas, pero acá yo he querido alternar un poco a Carlos Quispe Sacín, que es un artista vinculado también a la vanguardia, pero es una vanguardia mucho más hacia afuera porque está directamente influenciado por el ultraísmo español, donde él ha estudiado en la Academia de San Fernando. Ahora, esta obra es de los años 80, pero él participó en Jarana, donde presentó otro grabado con el mismo tema costumbrista. Y luego me interesa también ver la repercusión de estos dos grandes maestros en el tema costumbrista en la obra de Julio Camino Sánchez. Luego, esta parte de acá, lo que me ha interesado ver o proponer es una relación entre el grabado y el dibujo, o en este caso, por ejemplo, pueden ver en esta obra de Camilo Blas la correspondencia que existe en el dibujo, la pintura y el propio grabado. Lo que indica es que la vanguardia local es una propuesta en conjunto que circuló tanto en la imagen visual de la pintura como en la imagen del grabado. Luego podemos ver esta obra de acá, que es también importante e interesante, que está dedicado a Carmen Sacco, que es una de las primeras escultoras peruanas formada en la Escuela de Bellas Artes con Manuel Piqueras Potolí. Y lo que vemos es los cambios de formatos, uno es más grande que el otro y además la parte interior también es completamente distinta porque vemos una fuente y en este caso vemos una arquería en la parte inferior. O sea, se trata de dos planchas de madera completamente distintas, pero que tienen dos versiones completamente distintas. Esa correspondencia que vemos en Camilo Blas también la podemos ver en otra de las discípulas destacadas de José Sabogal. Se trata de la artista Julia Codecido. Acá tenemos una obra de ella. Esta obra le perteneció a Carmen Sacco, discípula, compañera de estudios en la Escuela de Bellas Artes, y vemos cómo también se ha pasado al grabado y tenemos la plancha de madera, que es doble, porque si ustedes se fijan van a ver que detrás también está el mismo grabado, pero al revés. Entonces,
es interesante tener en cuenta de que el mensaje, el vehículo de esta vanguardia formada desde su mirada al arte popular hacia la figura de Francisco Pancho Fierro y a través del mate burilado va a circular la pintura desde el dibujo, desde el propio grabado. Un elemento importante para el desarrollo de la gráfica visual a través del grabado fue el trabajo que hizo José Sabogal en el desarrollo de la gráfica y especialmente en el trabajo que hizo con María Vice. Y en esta vitrina lo que podemos ver es el trabajo gráfico de José Sabogal. Se trataban de relatos, la gran mayoría del mundo andino y también con énfasis en la conquista, o sea, los primeros periodos del virreinato. Y lo interesante es cómo se complementan el trabajo de María Vice en texto con las obras gráficas y lográficas de José Sabogal. Síganme porque vamos a ver un poco el trabajo de esta parte de acá. Lo que me ha interesado poner es la relación con el costumbrismo. Los temas costumbristas van desde la representación de las tipologías de los distintos pobladores del Perú, pero me gustaría detenerme en esta obra en particular, porque esta obra de acá se trata de un artista, Encarnación Mirones, es un carnaval de Tacna, pero toda la gráfica es el tema costumbrista, pero destaca que es prácticamente un friso a la manera de un mate burilado. Entonces acá esta obra es emblemática porque es adquirida por Sabogal y sus discípulos en el Instituto de Arte Peruano y refleja un poco lo que es nuestra vanguardia. Los referentes temáticos, el tema costumbrista. Los referentes formales, la vinculación con el mate burilado a través de ese trabajo muy detallado del dibujo y además de horror al vacío que se manifiesta también en el mate burilado. Esta parte de acá, lo que me ha interesado proponer es el eje vanguardia hacia afuera. ¿Qué quiere decir? De que por un lado van a haber retratos de carácter expresionista y primitivista de varios artistas, entre ellos Sabogal, Julia Codecido, Camino Sánchez, Elena Iscue. Y por el otro lado lo que vamos a ver es la representación de paisajes que por lo general prima la arquitectura. Son vistas y composiciones en X que son deudoras del arte de la estampa japonesa, que son deudoras de la obra postimpresionista de Paul Gauguin. Además de, si ustedes pueden acompañarme, acá podemos ver, por ejemplo, estos tres retratos emblemáticos, uno de Esquerrilov sobre César Vallejo y uno de Sabogal, un perfil de José Carlos Mariatti y el otro también de Julia Codecido. Pero acá podemos ver, por ejemplo, cómo el grabado expresionista alemán tiene una enorme influencia en las obras de los artistas peruanos de esta primera década del siglo XX, ¿no? Entonces, esta sala especialmente es retratos expresionistas y paisajes cubistas y un poco ver la influencia que ha habido a través del arte europeo en el desarrollo de nuestro grabado. Esta parte de acá es ya la última parte de la exposición y lo que me ha interesado ver es cómo este arte ha evolucionado y ya hacia los años 50, 60 empieza a haber un proceso de institucionalización. El grabado en la primera mitad del siglo XX había circulado más en las revistas de vanguardia, había circulado más en los libros, y en este periodo ya empieza a darse la institucionalidad del grabado. ¿Por qué? Porque en la Escuela de Bellas Artes, Juan Manuel Ugarte Lespuru propone la creación de formar a artistas en el estudio del grabado. Lo mismo va a pasar en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica. El desarrollo del grabado, eso lo va a ver Winternitz. Y también tenemos en esta área cuando Mariano Fuentes Lira en Cusco, hacia 1957, está proponiendo estos 25 linoleos en donde él ha hecho esta carpeta que es fruto del trabajo de los artistas cusqueños que están buscando de que les puedan dar los instrumentos adecuados para desarrollar también el grabado en ese periodo. Hay otra parte que me interesa mencionarles, es que en este proceso de institucionalidad artística, donde empieza a haber, digamos, tanto en Lima como en Cusco, coincide también
con, por ejemplo, instituciones como el primer Salón Nacional de Grabados del IGNA, que empieza en 1965 y tiene la feliz coincidencia que en el cuarto salón gana Camino Sánchez. En 1968 gana con esta obra. Acá podemos ver la plancha del grabado y el grabado que fue el ganador. Y lo que acá se está haciendo ya es la combinación entre la abstracción y los lenguajes precolombinistas. Pero podemos ver cómo eso empieza desde Sabogal. Esa es una obra que aparece en el relato de María Vice en Quipus. Y vemos cómo hay una tradición que se mezcla con el lenguaje de la abstracción y luego sigue con el lenguaje del surrealismo, con estos lenguajes surrealizantes, donde destacan las obras de Alberto Quintanilla, Gerardo Chávez o Carlos Hunfung o además Julián Castilla Rodríguez. Esta parte de acá, lo que me interesa ver es grabadoras mujeres. Siempre es importante rescatar la labor de las artistas mujeres porque en realidad ha habido un silencio en torno a su trabajo y creo que la exposición está cerrando con la visibilización de dos artistas, en este caso Julia Codecido, que es una artista sumamente importante para el desarrollo del grabado y la plástica de la primera mitad del siglo XX. Destaca, por ejemplo, esta obra que está dedicada, Indias Huancas, está dedicada al matrimonio, a la pareja Arguedas. Se trata de una obra dedicada a José María Arguedas y a Celia Bustamante. Y vemos también un trabajo vinculado a la arquitectura virreinal con una tapada. Y yo lo que he querido hacer es una comparación entre el trabajo de Julia Codecido con la obra de una de las discípulas de Mariano Fuentes Lira de Cusco. Se trata de una artista completamente inédita, pero podemos mencionar a Emperatriz Macit Zúñiga, donde vemos un retrato, la representación de temas de un paisaje andino, y acá, bueno, resalta esta mirada también de un realismo social. Y lo que podemos ver en el caso de las artistas grabadoras mujeres, además de Julia Codecido y de Emperatriz Macit, podemos señalar también hacen grabado en este periodo Elena Iscue, Tilsa Isuchilla para los últimos años 60, también 70 también hace grabados interesantes, precolombinistas como sus compañeros Alberto Quintanilla o Gerardo Chávez, o Teresa Burga, que también en los años 60 ganaba reconocimiento con vistas de representaciones de grabados de la ciudad de Lima. Quisiera también mencionar y destacar la figura de Domingo Pantigoso. Domingo Pantigoso es un artista surandino, está vinculado al grupo Orcopata. En el grupo Orcopata lo han bautizado como ultraorbicista, un artista que se influencia de la vanguardia española como el ultraísmo, pero al mismo tiempo quiere hacerlo en clave andina. Y vemos acá algunas de las revistas donde él participó como Cunan o Cosco. Podemos decir que Pantigoso, con ese lenguaje primitivista, fue tan importante en el sur andino su presencia porque va a tener una influencia enorme. Y también acá podemos ver un mapa donde podemos visibilizar a las revistas como la revista Proteo, la revista Don Tiburcio, Amauta, Huamanga, Kuntur, Cunam, el Boletín Titicaca, para entender que a partir de estas revistas el grabado de vanguardia peruana fue una realidad y un vehículo de información mucho más asequible al grupo humano, a la gente que vivía en estas regiones, podía verlo a través de estos grabados. Les agradezco mucho su atención, les invito a visitar la exposición, agradezco mucho al IGNA, las personas de Alberto Servat por el apoyo obtenido para hacer esta exposición y espero vernos pronto. Hasta luego.